Bueno, Michelle, estábamos hablando un poco de la justicia y de la balanza. ¿Qué me puedes explicar bien? Porque se ha costado eso que tú entendiste, de la justicia, de la balanza, Sí, del centro. entonces, sí, la idea era que tú me decías si los dioses eran mejor, más perfectos que los ídolos y tal. Pero te estaba diciendo que ¿no? los dioses, por ejemplo, de la Ilíada, que son los dioses oficiales, porque eso es otra cosa. En la religión antiguas, en Grecia, en Roma, había dos aspectos. Estaba la religión oficial, con los dioses oficiales. Digo oficial porque cada ciudad le hacía sacrificios, rituales a Zeus o Júpiter en los romanos, Afrodita, Venus, etc. Y luego había otros dioses que son los que pueden salvar el alma. Y entonces eso se llamaban misterios. Eran religiones mistéricas. Entonces esos dos aspectos hay que diferenciarlos porque también en Homero también se puede ver, lo que pasa es que cuesta trabajo. Y por eso a veces han pensado que Homero no creía en los dioses, que se reían de los dioses porque los presenta a veces un poco grotescos. Porque los dioses que aparecen, pues, son, ya te digo, buenos y malos, tienen los dos aspectos. Entonces son imperfectos, no son dioses espirituales como nosotros tenemos costumbre de, como Jesús o Alá, etcétera, ¿no? Entonces, en la Ilíada esos dioses imperfectos son los que participan en Troya. Unos quieren la destrucción de Troya, otros quieren que no sea destruida, como Afrodita, por ejemplo. Y entonces, o Apolo. Total. Pero hay un dios que es Zeus, que él es el garante de la justicia. Entonces está como más arriba. Él nunca baja a la guerra. No, se mantiene en el cielo. O se posa en una montaña y mira lo que pasa. Y entonces, como lo atosigan, como a veces hay momentos cruciales que tienen que ganar o los griegos o los troyanos. Hay un combate entre Aquiles, te decía, y Héctor, y uno de los dos tiene que morir. Entonces, los que quieren la muerte de Troya, pues quieren que Héctor muera, que son sobre todo la mujer de Zeus y su hija, Atenea. Y entonces, pero Zeus siempre le da la corazonada. Antes de que muera uno, dice, no, pero si es que Héctor era muy bueno, me hacía muchos sacrificios a los dioses y tal. Entonces, todo eso es una escena, ¿no? Es una escena que significa seguramente algo, ¿no? Entonces, Atenea y Hera dicen, no, pero ¿cómo lo va a dejar vivir si Troya tiene que ser destruida y este tiene que morir, aunque tú lo quieras mucho, Héctor? Entonces Zeus dice, bueno, coge la balanza, la levanta, de oro, tiene dos platillos, y en cada platillo va a poner una quera, una especie de representante, uno Héctor, otro Aquiles. Y la balanza, ella misma se mueve. ¿Quién la mueve? Eso no lo dice Homero. ¿Quién? Pues es como una justicia cósmica. Y si la balanza se inclina del lado de Héctor, pues Héctor tiene que morir. Entonces, por mucho que lo quiera Zeus, él va a aplicar, va a dejar que muera. Y de hecho, el duelo final entre Aquiles y Héctor muere. Aquiles lo mata. ¿Entiendes? Entonces, Zeus es espiritual, porque él no se deja llevar por sus sentimientos, que los tiene también, pero él va a aplicar lo que dice la balanza. Entonces, la balanza, y es interesante, porque la balanza era el atributo de la diosa Temis. Y la diosa Temis es el orden cósmico, es la justicia cósmica, que fue de hecho la segunda, en la mitología griega fue la segunda esposa de Zeus, Temis. Zeus es el ejemplar, ¿no? Sí. Entonces, Temis, ¿cómo la representan? Pues han encontrado una estatua de ella en un templo. Y la representan con los ojos vendados. Ah, la he visto. Con la balanza en una mano y en la otra la espada de la justicia y la balanza. Entonces, luego Zeus se supone, porque en Grecia se supone que primero eran diosas en la mitología. Y después vinieron los aqueos, los pueblos indoeuropeos, y parece ser que impusieron a dioses masculinos, que se sobrepusieron a los dioses femeninos. Entonces ahí hubo como una especie de casamiento entre dios mujer y dios hombre, ¿no? Entonces Zeus cogió ese atributo de la balanza que en principio pertenece a una diosa, que es Temis, que es la diosa del orden cósmico. Entonces es interesante porque ahí ves cómo la diferencia de los dioses de la mitología que son imperfectos, que tienen la ira, tienen el odio, tienen el egoísmo,
y Zeus, que es el que aplica la justicia cósmica. Entonces, el único espiritual en esa historia de la Ilíada, por ejemplo, es Zeus. Entonces estamos hablando que era femenina en sí la historia mitológica. En un principio eran diosas, sí, eran diosas. Por ejemplo, en Creta, que al principio, justo antes de la civilización que hay, antes que la civilización griega, las diosas eran muy importantes, se las representaba con 2 serpientes. No sé si te acuerdas de la imagen esa, que una diosa que tiene una falda con 7 y luego, ¿volante se dice? Volante, espérate, que yo que entre el francés y el español a veces bueno, no caigo ahora. ¿Cómo se dice? ¿Un volante de la ropa? No me acuerdo. Sí. Entonces tiene 7 y tiene 2 serpientes. Y tiene también una lechuza, curiosamente, porque eso va a ser el atributo de Atenea. Una lechuza sobre la cabeza. Esa diosa era la diosa de Creta. Y después vinieron dioses masculinos que empezaron a dominar en la religión. Entonces, eso está muy presente. Por ejemplo, en la Biblia, interesante, por ejemplo, en la Biblia Dios tiene varios nombres, ¿no? En el Antiguo Testamento. El primero, el que crea todo el universo, es Elohim. Y Elohim es interesante esa palabra, porque es una palabra femenina con una terminación plural masculina. Entonces habría que traducirlo como diosas y dioses o diosa y dioses. Ahí está otra vez lo femenino y lo masculino, pero en la misma palabra Elohim, tienes el femenino, Eloah, y le han puesto una terminación que es plural masculino, him. Entonces la traducción es compleja de esa palabra, Elohim. Serían dioses y diosas. O diosa y dioses. Hay una mezcla ahí, pero es un plural. Es un plural, es interesante. ¿No? Sí, interesante. Entonces ahí está muy resumido, ahí está, en esa misma palabra divina, está como resumido un poco la historia un poco religiosa, quizás de todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos. Sí. ¿Qué es para ti una vida espiritual, Michel? Pues una vida espiritual es una vida donde tienes que como dedicarte a morir en tus defectos y a conectarte y desarrollar en ti lo que es divino, lo que es más allá del tiempo. Que yo te decía un poco nuestro origen, pero muy lejano. Tenemos diferentes orígenes, ¿no? Pero el origen de nuestra alma, vamos a decir, eso es lo espiritual. ¿Tú eres espiritual? ¿Te consideras espiritual? No. Sí, no, como todo el mundo, todos tenemos... Pero intentas conectar con tu esencia, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo lo trabajas? ¿Cómo es tu día a día para trabajar? Pues ahí lo primero es el trabajo, vamos, en la vida corriente, que es de autoobservación y muerte del yo. Entonces eso es vivir una vida como todo el mundo, pero interiormente intentar conectarte entonces con la oración. La forma la más rápida es la oración, pero luego puede ser la meditación, concentrarse en algo. Concentrarse en algo, por ejemplo en el fuego. Se concentra en el fuego y eso ya es algo espiritual. Tú te concentras en la llama e intentas no pensar en absolutamente nada. Ahí hay un esfuerzo también por salir del tiempo, del momento presente, ¿no sabes? Y en el fuego es una manifestación, quizá en la naturaleza, lo más cercano a lo espiritual, el fuego de los diferentes elementos, tierra, agua, aire y fuego. El fuego es divino. Por eso en la Biblia también se aparece a Moisés como una zarza ardiendo, ¿no? El fuego, muy importante. Cuando se hace un sacrificio, el fuego. En el altar están las velas, también está el fuego es muy importante. Y luego otro elemento también que es divino son las estrellas. La estrella, el cielo estrellado, todo el mundo, yo pienso que todos hemos sentido, viendo un cielo estrellado sientes algo, porque eso te recuerda el origen de tu alma. Porque cada estrella es como un ser divino, ¿no? Entonces, ver un cielo estrellado, eso es una de las cosas más hermosas de la naturaleza y que te recuerda tu origen espiritual, sí, es espiritual. ¿Se puede creer sin ver, sin pertenecer, es decir, creyendo, sintiendo? ¿Creer o querer? Creer, se puede creer sin ver. Sin ver. Sí, sin claro. Tocar. Claro, sí, claro. Es lo que dice Jesús cuando Tomás no cree en su resurrección, creo. Entonces,
le dice que mete su dedo en la llaga de Jesús resucitado, pero le dice también, ahora has creído porque has podido tocarme. Dice, pero no me acuerdo exactamente las palabras, pero era como feliz aquel que creerá sin ver. Total. Porque y la fe en el arte se representa, la fe también se la representa con los ojos vendados también, porque es ver dentro, entonces no ve afuera. Y curiosamente la justicia, la figura de la justicia de Themis, también se le ponía una venda a la escultura, porque la justicia es imparcial, entonces ella no se va a fijar si tú eres guapo o si tú tienes más dinero, va a aplicar lo que de verdad tiene que aplicarse. La justicia. Entonces un juez tiene que ser imparcial. Entonces no puede fijarse. ¿Entiendes? Muy potente eso, ¿eh? Claro, claro. Sí, es un símbolo muy potente. En el arte se expresan muchas cosas espirituales, ¿no? En el arte, tradicionalmente. Yo es que soy muy clásico. Yo me defino siempre como muy clásico porque me gusta el arte en general, pero por ejemplo el arte moderno muchas veces para mí no tiene mucho valor porque ha perdido ya esa sabiduría eterna, ¿no? El arte que hay moderno, abstracto. Exactamente. No. Abstracto puede ser, ¿eh? Mucho cuidado, el arte abstracto puede ser muy interesante también, porque en un símbolo, una estrella, por ejemplo, ¿no? Bueno, las estrellas que hay por aquí, esta estrella, por ejemplo, se transmite algo, es abstracto también, es abstracto, pero hay algo, hay un mensaje, vamos a decir, espiritual, eterno en él. Pero muchas veces el arte subjetivo, yo me puedo poner a hacer un cuadro, puedo pintarrajear, puedo intentar hacer un retrato, pero ¿eso quiere decir que es un arte objetivo? Pues no. Puede que sí. Si yo tengo por dentro esa inspiración divina, ¿entiendes? Un día que estoy muy inspirado, sí puedo hacer algo muy superior, un arte superior. Pero a mí lo que me interesa, por eso me gusta el arte clásico, porque normalmente ahí se ha transmitido muchas cosas. Entonces está la música también clásica. Wow. Entonces lo clásico me va porque el clásico quiere decir como que puedes imitarlo, es como un ejemplo digno de imitación, ¿no? Pero también es que hay algo eterno que habla a nuestra alma, ¿sabes? Es un mensaje para el alma. Entonces eso es lo interesante para mí en el arte. Y en el arte, ya te digo, la figura como ejemplo con la hoja vendada de la fe, creo que tiene un cáliz también en las manos. O la figura de la justicia, los ojos vendados y tiene una espada que es la ejecución de la pena. Y la balanza, pues ahí hay un símbolo, ahí hay algo muy potente, sí, muy poderoso. Eres un filósofo. ¿Cuál ha sido tu experiencia más mística? ¿Has tenido alguna experiencia que diga, wow, esto se escapa un poco de mí? Que tú hayas visto la sincronía de Dios o que te haya introducido en este mundo un poco más. Hombre, la experiencia más fuerte es cuando yo he entendido lo que eran los egos. En mí, en un momento crucial de mi vida, he visto cómo me dominaba tal deseo. ¿Sí? Y yo ahí puse el dedo en la llama y me quemé. Y ahí entendí. Ya no podía decir que no había entendido lo que eran los egos. Porque todo esto forma parte de una sabiduría que hemos recibido, mi mujer, yo y otros, de un maestro, Samael Aun Weor. No lo conozco. No, ya murió. Pero él ha escrito una serie de obras y entonces él ha dado un mensaje trascendental. Qué bueno, pues lo tendré que leer. Sí. Entonces él ha hablado del trabajo de la muerte, que he explicado antes, de eliminación del ego. También es un trabajo de nacimiento, que eso es algo muy importante también, que es transmutar la energía interior del cuerpo. Es también lo que hacían los alquimistas. ¿Entiendes? Y entonces él ha explicado todo eso de forma desinteresada. Ha dedicado su vida a dar ese mensaje. Entonces, haciendo eso, es como se puede volver a las estrellas. Entonces Jesús lo resumió también cuando dijo ¿cómo dijo? Hay una frase que está muy resumida, ahora mismo se me escapa. Toma tu cruz, niégate a ti mismo. Eso es morir. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Es decir, yo estoy lleno de ira, pero no soy eso. Yo no soy eso. Eso es un ego que tengo que eliminar. Entonces, negarse es la muerte. Niégate a ti mismo. Luego dijo, toma tu cruz cada día. Y la cruz es un símbolo de alquimia.
Los alquimistas tenían donde fundían los metales, que es me sale ahora. Bueno, fundían los metales en un crisol. Crisol, que viene también, puede ser del griego, el oro, chrysos, y también crucibulum, en latín. Crisol. Es lo que hay centro porque para ponerlo en el fuego está en una cruz. Y entonces la cruz es un símbolo de transmutación sexual. Entonces cuando dijo Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz día a día. Él muere en la cruz. Toma tu cruz, también en la muerte, pero él, en este caso es la muerte, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. O sea, haz ese trabajo potente, duro también, con el fuego. El fuego es la sexualidad. Y sígueme, haz lo que yo hago. Yo estoy dando mi vida por los demás. Entonces, ese trabajo, eso es la muerte, el nacer y también el sacrificarse por los demás. Entonces, eso, si un alma hace eso, se salva. Se salva. Llega la muerte y la resurrección y vuelve a las estrellas. Entonces, este hombre a ti te transformó. Entonces su mensaje lo hemos entendido, por lo menos todo no, porque es un mensaje que es muy profundo, muy detallado también. Pero, por ejemplo, respecto a los egos, esa experiencia a mí me marcó. Me marcó. Luego ha habido más experiencias donde yo tengo pruebas para mí de que Jesús existe, de que todos esos maestros, Dios existe, de que los textos, tanto la Biblia, el Evangelio, el Corán, ahí hay mensajes divinos, son auténticos. Entonces, yo me considero cristiano porque Jesús para mí es el más elevado, pero el mensaje del Corán es válido también. Y el mensaje de los indios, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la sabiduría está por todos sitios. Hablando de los indios, ¿qué me puedes hablar? Porque a mí también me gusta mucho. ¿De los indios? Porque eran unas personas místicas, sabias, cultas. Sí, tenían muchas guerras entre ellos. No era tampoco todo perfecto, porque se van a hacer las tribus, entre ellas se mataban, se robaban, se hacían cosas. Pero tenían una sabiduría muy profunda en relación con la naturaleza. Eso es lo que... Sí. Para ellos, la tierra era la madre y el espíritu de Dios, pues, sobre todo se Huancatanca, me parece. Se manifestaba en el águila, sobre todo. Entonces ahí por eso lo de las plumas que imponía, sí, claro, ¿no? Y la tierra es muy importante, ir descalzo, el contacto con la tierra, que de hecho ya se sabe que hoy se sabe en medicina. Es medicinal puro. Que es medicinal puro, ¿no? Entonces la tierra era la madre, es la que te cuida, es la que te va a curar tu cuerpo también. Entonces estaba muy cerca de la naturaleza los indios, muy cerca. Y luego tenían una sabiduría tremenda porque aunque los destruyeron, todo el mundo que tenían, los americanos, se apoderaron, le quitaron las tierras, le quitaron todo. Al final pudieron con ellos porque destruyeron los bisontes con Buffalo Bill. Porque los indios, su civilización se basaba en el bisonte. Claro, las tiendas las hacían con la piel del bisonte. Se comían la carne del bisonte, con los cuernos del bisonte hacían todo, con las pezuñas, con todo lo utilizaban. Todo se basaba porque para ellos era un animal sagrado también. Ellos tenían un mito también. Un mito, como al principio del todo había una mujer bisonte blanca, creo, y ella decide sacrificarse para darle de comer, se deja matar por los indios. Entonces, hay ahí son muy espirituales y muy unidos a la naturaleza. Entonces, el bisonte, cuando entendieron los americanos que destruyendo los bisontes se acababa, así lo hicieron y así pudieron vencer a la civilización india, matando por cientos, por miles, a todos los bisontes, que es lo que hacía Buffalo Bill. Entonces así destruyeron la civilización india. Pero aún así, los indios decían, sí, todo, habéis destruido todo. Nuestro mundo, nuestra armonía, la belleza, la naturaleza. Pero eso existe todavía, pero está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Y eso es lo espiritual. Le mataron todo, le destruyeron todo. Lo que están haciendo ahora los Israel con Gaza, con los palestinos. Quieren robarse todas sus tierras cuando tienen más derechos que ellos, porque ellos llevan miles de años viviendo ahí. Entonces, eso es una cosa. Ahora mismo en la tierra yo creo que es de lo más horrible. Bueno, todas las guerras son horribles, ¿no? Pero eso es
Es absolutamente escandaloso, ¿no? Todo y ya él se quiere apropiar de todo, ¿no? Se quiere apropiar de todo, sí. Ahora está con la banda de Gaza, pero ya se han metido en Siria. Quieren recrear el gran Israel, basándose en la Biblia. Porque la religión es el problema, que tiene dos aspectos. Tiene el aspecto espiritual y el aspecto fanático. Y entonces cuando cae en el fanatismo, pues aquí hemos tenido la Inquisición, y en Israel pues ahora quieren destruir y están pues matándolos de hambre, matándolos para que se vayan, quieren obligarlos a irse de su tierra. ¿Qué derecho tienen? ¿Qué derecho tienen a expulsar a alguien de tu tierra? Recuerda un poco la historia aquí en España de los moriscos también. Sí. Que también hicieron edictos. A partir de ahora tenéis que olvidaros de la lengua árabe. Ya no podéis hablar árabe. Felipe II. Y tenéis que olvidar las costumbres árabes. Ya no vestís como los árabes. Ya no coméis el cuscús como los árabes. Ahora cocido. Con cerdo. Dicen que quieren conquistarla. ¿Es así? El andaluz, todo. Puede ser, pues sí, claro. Porque claro, lo echaron. Lo echaron. Entonces consideran que es suyo. Entonces, claro, el problema del ser humano, y eso es lo que se ve también en la Ilíada, es la fuerza. Cuando tú tienes la fuerza, abusas de ella, ¿entiendes? Yo soy más fuerte que tú, pues ahora te voy a obligar. Yo soy católico y tú eres musulmán, ahora te tienes que hacer católico, por la fuerza. Y si no, verás lo que y si no te expulsó. O te pego, lo que o pasó, te mato, o lo que... Claro. Entonces, eso es. Ese fanatismo y ese poder del ser humano es propio del ego. Cuando te sientes fuerte, cuando te sientes débil, no. Pero cuando te sientes fuerte, pues hay un momento que pasa un límite que ya quieres ser más fuerte que el otro. Obligar. Y eso es el mal. El mal es querer obligar a los demás. A los demás. Obligarte a ti es otra cosa. Pero obligar a los demás, eso es el mal para mí. Entonces la sociedad está corrupta totalmente. Sí, estamos en un mundo cada vez más satánico, cada vez más demoníaco. Total. Si nuestras élites están corrompidas, la mayoría de nuestras élites y de nuestros políticos son satánicos. Cuesta trabajo entenderlo y aceptarlo. Hay gente que no lo quiere aceptar, no lo quiere. Dicen, eso no puede ser, pero por desgracia se va sabiendo cada vez más. Rituales, sí, hacen rituales, aberraciones, beber sangre, inocentes, de niños, todo. Sí. Eso es terrible, pero por desgracia es la realidad física cada vez más en la Tierra. Cuando hablamos de satanismo, ¿qué quiere decir? ¿Que esta sociedad satánica, que hay un dios satán? ¿O es que el ego en nosotros es satánico. ¿El ego es satánico? Es satánico, sí. Entonces, Satán, todo lo tenemos dentro. El ego lo tenemos dentro. Entonces, tú te puedes conectar con tu alma a lo espiritual, pero a través del ego estás conectado a fuerzas satánicas también. Claro. Por eso es urgente de eliminar el ego, porque si no, acabarás siendo un satánico también. Claro. Si no en esta vida, a lo mejor en la próxima. Entonces, cuando está Dios y Satán, ¿qué me puedes hablar un poco? Y luego cuando se dicen que vendes el alma al diablo, ¿eso qué quiere decir? Porque haces un pacto y ya... ¿Es un ente vivo en sí el diablo? Sí, claro. Es una energía también. Claro. Mira, en la Tierra, el maestro más elevado es Jesús. Sí. Ajá. Y luego ha habido muchos maestros, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, también está Buda, ¿no? Buda también. Iluminado. Claro. Está también Mahoma. Que eran maestros, un iniciado. Ajá. Eso es lo que se llama la logia blanca. La logia blanca. Pero está la contraparte en la Tierra, que es la logia negra. Entonces Satán, lo que se llama Satán con una S mayúscula, sería como el que domina todo, el jefe de todo, pero de los negros. De las fuerzas negras. Entonces hay maestros negros también, claro, hay iniciados negros. Entonces ha habido en la historia personajes que eran demonios, superdemonios. Entonces los superdemonios son los que han desarrollado el ego, pero enorme. ¿Entiendes? Nosotros tenemos egos más fuertes, más pequeños. Pero si tú desarrollas en ti, te dedicas a desarrollar, pues ya es como si hiciera un momento de un pacto y ya es que está vendido tu alma. O sea, ya quiere decir que tú eres un instrumento para ellos. Eres satánico y estás al servicio de las fuerzas satánicas. Y te dan cosas materiales. Placeres. Claro, por eso vende tu alma para tener riqueza o para tener placeres. Pero disfrutar, porque todo el ego quiere disfrutar de esta vida al máximo. Entonces hay un momento dado que te pueden tentar, te pueden decir, llega un momento crucial, pero claro, para eso tienes tú también que haberte dejado muchas veces. Entonces llega un momento que te proponen un político,
A lo mejor quieres ser jefe y llegar a ser el poder. Pues tienes que hacer tal, ¿eh? Entonces, a cambio, firma un pacto. Entonces, ¿eso que se dice de pacto firmado? ¿Eso es real? Sí. Puñileta, hasta con sangre y todo. Sí. Y entonces vendes tu alma y... Claro, te vacías ya. Claro, te desconectas de la parte espiritual. Porque de ese alma se alimentan, ¿no? O como claro, se alimentan, claro. El ego coge. Cada vez que tú vamos a decir, tú puedes crear también un ego. Ajá. Te deja llevar por una ira tremenda o por una ambición tremenda. Ahí crea un ego de ambición que coge una parte de tu conciencia. Entonces, es una lucha entre la luz y las tinieblas, o entre la conciencia o lo espiritual y el ego. Es una lucha y nosotros estamos en esa lucha. El mundo, la Edad Media, tenían conciencia de eso. Entonces, Edad Media, ¿qué quiere decir? Que estábamos en medio entre lo espiritual y lo físico. ¿Entiendes? Entre lo material y materialista y lo espiritual. Entonces, hay una lucha. Entonces, cuando decimos Edad Media es por eso, porque ellos se consideraban que estábamos como en mitad, en esa lucha. Entonces, estamos todos. Y hoy en día, cada vez se hace más dura esa lucha, porque las fuerzas del mal son cada vez más potentes. Cada vez hay más tentación. Los niños que nacen hoy pues están confrontados a más tentaciones que nosotros, por ejemplo. ¿No sabes? Hace una generación o 2 generaciones también estaba el mal, el materialismo, pero hoy en día es muy fuerte el materialismo que hay, muy fuerte. Lo peor es que se borra todo lo espiritual, ¿entiendes? Se borra por completo. Por ejemplo, una cosa que me ha extrañado mucho es cómo aquí en España se sigue la tradición católica, están las procesiones, pero la gente está vacía, no cree en nada de eso. ¿Entiendes? Yo siempre he pensado que todavía había algo espiritual, pero cada vez menos. Sí, la gente sigue la tradición así, vestirse con lujo, salir en procesión. Sí. Pero todo eso es un espectáculo en folclore. Si tú no por dentro no crees, pues es un espectáculo, como si te puedes disfrazar como los carnavales. Como los carnavales, exactamente. Entonces, lo importante es espiritual, ¿no? Entonces, espiritual es otra cosa. Y eso es día a día. Sí, y entonces, lo espiritual es luchar contra lo material. Ahora mismo, en nuestras vidas, es intentar no dejarse arrastrar por todo eso que es material, que es muy fuerte. Y para los niños es tremendo porque ellos ya nacen en un mundo que está ya muy satanizado. Muy satanizado, claro. Porque ni en la educación, ni en nada no le recuerdan cosas espirituales y no le dicen de luchar contra sí mismo. Ese es el problema, porque es vencer. Una cosa muy bonita de los indios, hay una oración de los indios que es Gran Espíritu, Vakantanka, dame fuerza, no para ser más fuerte que los demás, sino para vencerme a mí mismo. Porque el mayor enemigo nuestro... ¡Qué potencia! Sí, es una oración muy bonita. Bueno, yo la estoy resumiendo, ¿no? Pero es eso. Dame fuerza, no para ser más fuerte que los otros, sino para ser más fuerte que yo mismo. O sea, vencerme a mí mismo. Porque nuestro peor enemigo está dentro. ¿Entiendes? Cuando decimos satanismo, sí, es cierto. Vemos que sí, a lo mejor políticos o artistas que se beben sangre, que hacen cosas. Pero el mal no está ahí, el mal está dentro de nosotros. Ese es el problema. Que muchas veces también, cuando criticamos mucho un defecto, es porque no lo queremos ver en nosotros. Eso también, la crítica, el ego de la crítica. Es eso también. O sea, tú ves, digo, ese, mira ese, qué malo que es. Pero es porque a veces es una forma de no verte a ti mismo. ¿Entiendes? Echar la culpa a los demás. Siempre, como se dice, ¿no? Siempre echamos la culpa a los demás. Pues eso es una manera que tiene el ego de pasar desapercibido. Para que no lo veamos. Para que no veamos nosotros que estemos llenos de orgullo. Decimos, qué orgulloso, qué pretencioso. ¿No sabes? Entonces, esa crítica también es interesante de observarla porque todos hablamos mal unos de otros y nos criticamos. Pues ahí también hay un ego que habría que eliminar. ¿Satán está? ¿El Vaticano es Satán? Pues yo pienso que sí, hoy en día está ahí. De hecho, yo creo que había mensajes de la Virgen, no sé si era de Fátima, había mensajes donde decía que llegaría un momento que Satán está dentro del Vaticano. Yo creo que es evidente. Ya. Se va haciendo evidente porque cuando ves los hechos, las palabras todavía, pero cuando ves los hechos
de los propios jerarcas de la iglesia, cardenales y demás, pues dicen, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto es espiritual? ¿Esto es el mensaje de Jesús? No puede ser. Tráfico de droga, de prostitución, lujo, pederastia, lujo. Ostentoso todo. Claro, si solamente hay eso, está vacío. Pero no es que está solamente eso, es que hay mal. Es que hay mal. Es que está la corrupción. Es que eso es. No es solamente lujo. En otra época quizá era lujo y no era tanto. Pero hoy en día ya es la maldad. Es la maldad, sí. Es la maldad y la corrupción. Entonces, por eso el único guía somos nosotros, en nuestro interior. No te puedes fiar de... Por eso no nos podemos fiar de gran cosa, ni de nadie, porque todo es engañoso. Es engaño. Es engaño. Es engaño, sí. Oh. Es engaño. ¿Qué diferencia, Michel, hay entre la fe y el dogma? La fe y el dogma. Entonces, el dogma es como una verdad que en un momento dado se decreta formalmente. Uh-huh. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción, que existe, que ha existido, que la Virgen tuvo a Jesús siendo pura, etc. Se decreta un dogma, pero tú puedes creer o no, y la fe es la creencia, es más fuerte que la creencia. Una creencia puede ser muy subjetivo. La fe es cuando estás seguro de algo, aunque no lo hayas visto. Tú puedes estar seguro de una cosa. Entonces yo, por ejemplo, pues tengo fe en cosas espirituales, aunque no la haya exactamente terminado de ver, pero lo he percibido perfectamente en el fondo y sé que es verdad. Como, por ejemplo, que Homero existió. Claro, por ejemplo, sí. ¿No? Aunque no sé, yo no tengo fe en que Homero, puede ser que no existiera, pero ha habido ¿no? Alguien, se llamara Homero, se llamaba Pepito, no sé qué, que ha escrito eso y ha dejado un mensaje. Eso sí tengo fe en ello. Ahora, Homero puede ser que se haya creado a posteriori, puede ser. Ahí hay mucha, no se sabe. Yo pienso que ha habido alguien que ha empezado y que ha escrito. Pero claro, la Ilíada y la Odisea, como son muy diferentes, esos dos poemas, parece que no han sido los mismos que lo han compuesto. Pero puede ser que hubiera uno que ha hecho un núcleo fundamental y ese sería Homero, entonces para mí. ¿Para qué sirve el arte cuando todo arde, cuando todo se corrompe? Pues para recordarnos lo espiritual. Porque eso, también se destruyen la obra de arte, pero por eso es importante que no se destruyan, porque recuerdan algo espiritual. Por ejemplo, la Gioconda. Se podría quemar en un momento dado ese cuadro, pero sería una pena, porque ahí se muestra lo que es el aspecto femenino de Dios. La Madre Divina está ahí. Ahí está. ¿Pero por qué transmite tanto la Gioconda? Pues porque tiene muchos aspectos. Bueno, se parece mucho a una carta del tarot, que es el arcano número 2 del tarot, sí. La sacerdotisa. Porque estaba entre dos columnas. Yo cuando aparece, luego han cortado el cuadro. Estaba como a la entrada, dos columnas en la entrada del templo. Tiene un ligero velo. Si te fijas, tiene un velo también. La Gioconda tiene un velo, sí. Y tiene la mano derecha, que se asocia siempre con el bien, sobre la izquierda. Si te fijas en sus manos, son muy curiosas. La mano izquierda tiene un aspecto así, tiene un aspecto siniestro. Y la mano derecha está encima posada. Entonces ahí nos está diciendo, hay que dominar el ego, hay que dominar la parte oscura que hay en nosotros. Y nos mira con amor. Entonces han estudiado. Y tiene una mirada. Sí, bestial. Entonces han estudiado la mirada de la Gioconda y es como una madre. Dicen que es como una madre que ve a su niño que está creciendo, que ya empieza a andar y tal, y está mirándolo con amor, pero al mismo tiempo con conciencia, ¿no sabes? No es la sensiblería pura, sino que es el amor de un padre o de una madre, ¿no? Que no es poseer, porque muchas veces el padre quiere poseer al hijo o a la hija. Pero no. Es un amor libre. Porque es un ser libre, ese que tú lo has engendrado. Le has dado su cuerpo, vamos a decir, el cuerpo físico, pero el alma de ese niño no te pertenece, es de Dios, es un alma. Entonces tú estás ahí para ayudarla, pero no para quitarle la libertad, ni para poseerla, ese niño o esa niña, ¿entiendes? Es el egoísmo de los padres muchas veces es eso. Yo quiero que mi hijo sea taxista, como yo. ¿Por qué? A lo mejor no es su vocación.
¿Sabes lo que te digo? Pero el ego es así. El ego quiere vivir a través de su hijo, quiere ser como eterno. Entonces, como sabemos que no somos eternos, queremos que nuestro hijo pues herede de nuestras propiedades y sea mejor como... Yo hablo rápido porque yo no tengo hijos, ¿no? Pero se ha visto eso muchas veces, ¿no? El egoísmo un poco de los padres. Entonces, el amor consciente que se transmite en la Gioconda está ahí, ¿no? De ver, de amar, de estar presente para ayudar, pero no de acaparar ni de poseer. Porque entonces impides que se desarrolle ese ser. Y cada uno tiene el libre. La libertad es sagrada, ¿no? Fíjate todo lo que se puede sacar, ¿no? Igual que la última cena de Da Vinci, ¿no? Sí. Luego otra cosa curiosa de la Gioconda es que detrás de ella tiene dos caminos. Entonces ahí hay mucha sabiduría también. ¿No? Sí, hay un camino y otro a la derecha y a la izquierda, y ahí hay muchas cosas, hay mucho simbolismo ahí, muy profundo. La última cena de Leonardo también es maravillosa. Absolutamente. Entonces, en ese arte se transmite cosas tan elevadas que, claro, yo a veces me he preguntado, ¿y si te mueres de frío en un momento dado y estás con el cuadro de la Gioconda y tienes que hacer un fuego para salvar la vida a alguien? ¿Lo harías o no? ¿Tú qué harías? Vaya pregunta esa, ¿no? Sí, tú imagínate que estás en un sitio, un frío tremendo, hay una guerra, tú no puedes salir, y estás en una iglesia y ahí hay un cuadro de mucho valor, no sé qué, es la única cosa que tú puedes hacer para hacer fuego. ¿Qué harías? Pues yo lo tendría... Tiene que ser la conexión que tengas con el cuadro, te bloquea y a lo mejor mismo... pero tienes que salvar la vida de un niño. Claro, por ejemplo, un niño ahí. Cojo el cuadro, sí o sí. Yo lo quemo. ¿Tengo que coger el cuadro, sí o sí? Yo hubiera cogido y la Gioconda, pues la quemo. ¿Qué quieres que te diga? Claramente. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué? Bueno, por un lado ya hay representaciones, o sea que tampoco va a destruir, porque hay fotografías, hay copias, demás, ¿no? Pero en ese momento, el momento presente es la vida. Tú no vas a dejar morir un ser humano por un cuadro, aunque sea la Gioconda. Lo siento mucho. Ahora tú puedes, a lo mejor, en un momento dado, para que no destruyan la Gioconda, decidir morir. Puede ser, ¿eh?